Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido. Vamos entonces a abrochar nuestros cinturones y vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Para el día de hoy tendremos entonces la lectura de los capítulos 7, 8 y 9 del libro del Apocalipsis. Escuchemos con atención. Libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, sin duda alguna llegamos al capítulo donde cada uno de los creyentes debemos procurar estar en este grupo y viéndolo en la óptica de la fe. En este capítulo deberíamos aparecer nosotros allí en medio de esa multitud que se observa con vestiduras blancas y palmas en las manos. Allí deberían estar nuestras voces, allí deberíamos estar nosotros. Ese debe ser nuestro sentir, nuestra meta, estar en esta congregación de los que adoran al gran yo soy. Qué hermoso capítulo. Recuerdo cuando leía estos capítulos por primera vez, una alegría, un gozo tan grande, una necesidad de poder llegar a esta gran reunión,
hermanos, y todos estamos con la oportunidad de llegar. Todos. Esta es una invitación que abarca todo pueblo, toda lengua, todo linaje. Qué hermoso capítulo, sin duda alguna. Creo que es uno de mis favoritos del libro del Apocalipsis. Me encanta este capítulo. Y bueno, empieza diciendo que después de esto vi a 4 ángeles. Y es el primer interludio que presenta el proceso por el cual los redimidos eran sellados para poder sobrevivir el terror asociado al día de la ira. Cuando hace mención de los 4 vientos de la tierra, son fuerzas malignas de devastación controladas por los 4 ángeles. De donde sale el sol, que simboliza la fuente de bendiciones, el sello es la señal invisible de la protección de Dios, no de la tribulación y la muerte. Hay que aclarar eso. Esto es el sello que nos exonera de la ira de Dios. Y aquellos sellados por el Espíritu Santo son, sin duda alguna, posesión de Dios. Y es el dramático contraste con aquellos que llevan la marca de la bestia. Fíjense esto, no van a haber intermedio. O vamos a tener el sello de Dios, o aquellos que se rebelaron siempre contra la voluntad de Dios tendrán el sello de la bestia. Pero deben estar totalmente distinguidos los que han permanecido firmes y son propiedad de Dios, y los que han dado la espalda a la invitación al evangelio glorioso de la salvación y han decidido apostar al mal. Esos tendrán su sello, que más adelante, por supuesto, se va a expresar, el sello de la bestia. Fíjense esto, o estamos marcados como propiedad de Dios o somos sellados como propiedad del malo. No va a haber términos medios. Luego sigue expresando desde el capítulo 7, desde el versículo 4. Nos dice que aquí expresa en el versículo 4, y oí el número de los sellados, que eran 144,000 de todas las tribus de Israel. Y en el primer interludio la cifra es 154,000. En el primer interludio aquí se lee 144,000, que simboliza que se han completado la cantidad de salvados. 1,000 era el número base de una división militar en el ejército israelita, como lo leemos en Números 31, versículo 4 al 5. Y el resultado de multiplicar 10 por 10 por 10 es un cubo perfecto que representa algo completo. Multiplicado por 144 o 12 por 12 simboliza el fiel remanente del antiguo y del nuevo Israel. Y esto es la iglesia, incluyendo a los creyentes judíos y gentiles. Y el resultado es un Israel espiritual completo. La iglesia militante sobre la tierra. Y el segundo interludio que nos abarca, aquí se van mencionando, fíjense que se van mencionando los nombres y comienza la primera tribu que se menciona es la de Judá, que es donde desciende nuestro amado Dios, Salvador Jesucristo. De allí sigue entonces con Aser, sigue con Simeón, sigue con la tribu de Isaacar, sigue con la tribu de Zabulón. Y usted va leyendo y sigue la tribu de José, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés. ¿Qué sucede? Aquí no aparece la tribu de Dan. No sé si lo han notado, pero en esta lista aparece. El primero que se menciona es Judá.
Luego viene Rubén, que fue el primer hijo que tuvo Jacob con Lea. Y allí viene entonces Gad. Y luego viene Aser, luego viene Neftalí y luego Manasés. Fíjese, entra Manasés, que es el primogénito hijo de José. Entra Leví, que los levitas no estaban contados en las tribus de Israel porque los levitas pertenecían totalmente a Dios. Entonces se dividió en la tribu de Efraín y de Manasés en lugar de José. No se mencionaba José, sino Efraín, que era el hijo menor de José, y Manasés, que es el primogénito. Y no se contaba Leví. Cuando se iba para la guerra, cuando se compartió la tierra de Canaán por suerte, cuando se echó por suerte, allí no entraba la tribu de Leví porque los levitas no tendrían tierra. El Señor era su posesión. Entonces, la tribu de José pasaba a subdividirse por la de Manasés, que es su primogénito, y la de Efraín. Sin embargo, en la lista que aparece en Apocalipsis, aparece la tribu de Leví y aparece la tribu de Manasés, mas no la tribu de Efraín. No aparece la tribu de Dan. Aparece la de Zabulón y aparece la de José. Es decir, en lugar aparecen 11 nombres de los hijos de Jacob. Aparece José y a la par también aparece Manasés, que es su primogénito. Se excluye Dan. Siempre uno se ha preguntado, pero ¿por qué Dan no aparece? Y nos remontamos a al libro de los jueces, cuando Dan se corrompe adorando un ídolo. Y allí no se menciona más sobre esta tribu. El asunto es que aquí aparecen 11 hijos de Jacob y el primogénito hijo de José, que pasaría entonces a tomar el lugar de Dan. No sé si ustedes se habían detenido a pensar en ese detalle. Bueno, entonces va mencionando los números de los salvados. Y después de haber nombrado cada uno de los 12,000 sellados de cada tribu, se abre paréntesis. Y Juan observa que después de haber escuchado, ¿verdad?, el conteo de los que pertenecen a cada tribu de Israel, miró y vio una gran multitud, el cual nadie podía contar. Era algo que no se podía medir, y abarca el detalle de que pertenecían a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los pueblos y las lenguas que estaban este grupo de personas, esta gran multitud, estaban delante del trono y allí en la presencia del Cordero. Recordemos que en el trono estaba sentado el Padre, quien tenía a su mano derecha el libro cuyos sellos estaban totalmente cerrados. Tenían el libro sellado con 7 sellos. Y el Padre entonces le entrega este libro al Cordero, al Hijo. Y Juan nos presenta que allí estaban delante de este trono y en la presencia del Cordero. Y estaban con vestiduras blancas. Y no solamente vestidos blancos, sino que también tenían palmas en las manos. Y esta postura que tenía este gran número de personas, una multitud, imagínense, podríamos decir por fe que allí entramos en escena nosotros, porque nos dice que este grupo de personas clamaban a gran voz, adorando, expresando la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor de este trono, y los 24 ancianos y los 4 querubines
se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Dios. Recordemos que esta gran multitud son todos los redimidos de los distintos grupos humanos a través de toda la historia. Las ropas blancas y las palmas simbolizan esa justicia, esa victoria, ese reconocimiento. Cuando Jesucristo entraba a Jerusalén, ese día, esa semana en que sería crucificado, Él entraba sentado en un animalito de carga. Y todos los niños, todos los habitantes de Jerusalén clamaban, adoraban al gran Señor, con palmas en las manos, con ramas, y las tiraban, las colocaban como para ofrecerle una alfombra. Pero en esta oportunidad no era una alfombra roja, esa como las que usan los reyes, sino esto de entrega, de rendición, de adoración a Dios. Y fíjense que hago la conexión porque precisamente está esta gran multitud con esas palmas en sus manos, adorando a Dios, rindiendo la alabanza, pero ya no sentada en un humilde pollino, acompañado de sus discípulos, de estos hombres humildes. Ya en esta oportunidad, toda esta multitud está reunida, adorándole. Y están los ángeles, están los querubines, están los ancianos rindiendo adoración en el mismo escenario de la grandeza de Dios. Ya no en la tierra, ya no de una manera tan sencilla. En esta oportunidad, la corte celestial está reconociendo el poderío, la salvación que pertenece a Dios. Y toda esta multitud reunida le dice al Señor, todo esto, todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, los ancianos, todos estaban postrados y adoraban al Dios y le decían, amén. Esto que pronunció esta multitud lo afirmaron diciendo amén. Sí, así es. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Fíjense el nivel de adoración y grandeza. Al observar este majestuoso cuadro de reconocimiento y adoración, uno de estos ancianos le habla a Juan en medio de la visión y le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y la respuesta de Juan fue, Señor, tú lo sabes. El anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está allí sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjense que el anciano le pregunta al apóstol en esta visión, y él mismo le responde, tú lo sabes, Señor, tú sabes de dónde han salido. Qué maravillosa característica la que tendrán todos los salvados, los redimidos. Miremos cuáles son los requisitos que reunieron esta gran multitud. Han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, y no solamente la han lavado, sino que la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por este motivo están allí delante del trono de Dios, sirviéndole, rindiéndole adoración. Y esta adoración y esta majestuosa
sentencia de salvación la alcanzarán plenamente, porque precisamente el Dios extenderá sobre ellos este tabernáculo. Qué manera de expresar, hermanos, los que han salido. Y esto expresa una acción repetida, continua. No es una acción única, y este no es un cuadro de la consumación de la historia. Recordemos que la tribulación es algo que ocurre hasta cierto punto durante toda la vida de la iglesia. Esto no es cierto, esto es una constante en los salvados. La gran tribulación describe la aceleración e intensificación de los tiempos difíciles cuando esta era llegue a su final, la cual culmina, por supuesto, con la segunda venida de Cristo, cuando expresa emblanquecido. Hermano, representa la justicia de Cristo, la han emblanquecido con su sangre. Y el Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos, permanecerá fiel. El Señor, lo que les ha prometido, los cumplirá. Entonces, notamos la maravillosa experiencia de estos redimidos. Por eso están allí. Y la promesa que el Señor expresa a través de su palabra, estos que lleguen a este nivel, a este punto que están aquí, imagínense, hermano, ahí entramos en escena nosotros. Allí no van a tener más hambre, no van a tener más sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni habrá calor alguno. ¿Saben por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No les parece glorioso, maravilloso, este precioso galardón que recibiremos los salvados? ¿Verdad que vale la pena? Vale la pena confiar totalmente en el Señor. Estas promesas están allí al alcance de todo el que sigue lavando, sigue emblanqueciendo sus ropas, sigue firme, no importando la tribulación, porque la recompensa, hermanos, es mucho mejor. Libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces, y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar, y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo.
y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar! Bueno, tenemos entonces ya el séptimo sello, que es el preludio de las 7 trompetas, y cada uno de estos anuncia una catástrofe natural, las que ocurrirán en medio de los tiempos finales. Tenemos entonces que todo el cielo aguarda con reverente expectación el cumplimiento del propósito de Dios. Como por media hora significa un periodo breve y limitado. Cuando abrió el séptimo sello, el último, recordemos que el libro que recibió el Cordero contenía 7 sellos. Ya el séptimo sello se abrió y se hizo un silencio como por media hora. Esto fue un tiempo, un breve tiempo. Y nos dice que en este séptimo sello vio a 7 ángeles que estaban en pie allí ante Dios. Y a estos 7 ángeles se les dio 7 trompetas. Y esto nos asusta bastante. Recuerdo que hace un tiempo atrás leí un mensaje del Espíritu Santo que anuncia que ya los ángeles tenían las trompetas en las manos para prepararse para el toque final. Y esto es, hermanos, anuncios de la pronta venida del Señor, y que nos conviene estar preparados para estos acontecimientos. Vino entonces otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a estas oraciones que están elevando los santos sobre este altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Fíjense lo relevante, lo importante que es las oraciones de los santos. No van al aire, no se disipan, hermanos. Es esencia grata, fragante a Dios, y esas copas están llenas de las oraciones de sus santos. Qué hermoso nos revela la palabra de Dios. Y de la mano entonces del ángel subió allí a la presencia de Dios este humo, este incienso, que son las oraciones de sus santos. El ángel toma el incensario y lo llenó de ese fuego que tenía el altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Nótese toda la catástrofe natural que causó cuando el ángel toma este incensario y lo llena del fuego del altar y lo arroja entonces a la tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron entonces a tocarlas. Cosa tan tremenda, qué anuncios, qué situaciones. Las 7 trompetas anuncian un severo juicio en respuesta a las oraciones de los santos. Y era una creencia común del judaísmo intertestamentario que 7 ángeles presentaban las oraciones de los santos. Las trompetas recuerdan también las plagas de Egipto, y las primeras 4 afectan al mundo natural. Las primeras 4 trompetas causan daños muy severos al mundo natural, y las últimas 3, aquellos que no están escritos en el
sus nombres en el libro de la vida a los no redimidos. Y estas calamidades son simbólicas, se repiten a través de la historia, pero de una manera que intensifican, hacen ver lo difícil que se vivirán en los tiempos finales. Nos detalla sobre el altar de oro, y el altar era el altar del incienso, las oraciones de todos los santos que claman para que llegue a la tierra el juicio de Dios. Y esto invita a los rebeldes a arrepentirse y en parte reivindica la justicia de Dios. Notamos entonces que el primer ángel, al tocar la trompeta, se manifiesta granizo y fuego mezclado con sangre, que estos fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde pereció. Este fue el efecto que causa entonces este primer toque de la trompeta. El segundo toque de la trompeta nos anuncia entonces desastres en los mares. Pues al haber tocado el ángel la segunda trompeta, cae como una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Fíjense cuánto parecido hay a las plagas que el Señor envió sobre Egipto. Si ustedes las van detallando y tienen bastante similitud. Y bueno, cuando se menciona sobre que cae como una gran montaña, esto se hace referencia a un asteroide, a un gran, esta caída en el mar causaría esta consecuencia. La tercera parte de los seres vivientes que estaban allí en el mar y la tercera parte de las naves que estaban allí fueron destruidas. Una gran montaña ardiendo. Esto es como que si hubiese caído una gran ceniza, algo que haya contaminado el mar. Y esa tercera parte es una porción significativa de la tierra y su vegetación, y el medio natural de la humanidad es devastado. Nos sigue hablando que se toca la tercera trompeta y viene otro desastre en las aguas. Pues el ángel, al tocar la trompeta, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como si fuera una antorcha, nos detalla el apóstol, y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y anuncia el nombre de esta estrella, que es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convierten en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Las aguas puras se contaminan, y el ajenjo es una hierba amarga, que a veces, por supuesto, es venenosa y simboliza las tragedias, las grandes calamidades, las trágicas consecuencias del pecado. Suena la cuarta trompeta y ocurre un desastre en los cielos. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese ya luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y estas convulsiones cósmicas simbólicas son sacudidas parciales que causan grandes dificultades. No podemos tampoco hacer estas convulsiones cósmicas simbólicas, pues son sacudidas parciales que no deben compararse con la venida del Señor Jesús. Esto es castigo. Hay una estrella que cayó del cielo y se refiere a un ser demoníaco no identificado, que posiblemente el mismo Satanás, un ángel caído, quién sabe, ¿verdad? Cómo se hace referencia, y él nos dice que vio la cuarta trompeta, y vio un ángel volar en medio del cielo, y este ángel anunciaba a gran voz estos ay de los que moran en la tierra a causa de estos 4 toques de trompeta que están para sonar, y ya anunciando que faltaban entonces 3 trompetas más, y veremos las consecuencias trágicas que traerían
a los seres humanos. 4 toques de trompeta donde estaba siendo afectada la naturaleza, los árboles, toda la hierba verde, los mares, las aguas dulces para tomar agua y las situaciones en el cielo, en las estrellas. Y esto es notorio porque nos hace mención de la tercera parte, pero si ustedes recuerdan que el enemigo trajo la tercera parte de los ángeles, arrastró en sí la tercera parte de los ángeles, los engañó, es como casualidad, o tendrá algo que ver con los desastres también que ocasionó el enemigo al engañar la tercera parte de los ángeles. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abagdón, y en griego Apolión. El primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, y día, y mes, y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, y humo, y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, y del humo, y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca, y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, tenemos entonces las 3 trompetas restantes. Como leíamos, las primeras 4 afectaron directamente
el orden de la naturaleza, comenzando con la primera que cayó sobre los árboles, destruyendo toda la hierba verde. La segunda trompeta cae un efecto sobre el mar, sobre los animales que estaban convirtiendo en sangre. Se convirtió en sangre estas aguas del mar. Estamos hablando de las grandes reuniones de agua salada y destruyendo también la tercera parte de las naves que estaban en el mar. La tercera trompeta anuncia y destruye lo que es convirtiendo las aguas dulces en amargas y causa la muerte de muchos que murieron contaminados a causa de estas aguas. La cuarta trompeta hace un efecto sobre las estrellas, sobre el sol, sobre la luna, y todo esto que estaba observando el apóstol Juan lo anuncia un ángel al decir: ¡ay! 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 3 ayes de los que moran en la tierra, porque aún faltan 3 trompetas. Y entonces en el noveno capítulo, en el capítulo 9, el quinto ángel toca la trompeta y vio entonces una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella que cayó del cielo. Se refiere a un ser demoníaco no identificado, posiblemente, quién sabe, el mismo Satanás, un ángel caído. El pozo del abismo es la reserva del mal. Cuando hace referencia y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo de este pozo. El humo es el símbolo del engaño. Hace entonces ese humo de ese humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder a estas langostas. Tenían ese poder de martirizar, de sentir como picaduras de escorpiones sobre la tierra, y se les mandó a esta gran cantidad de ejércitos de escorpiones a que no tocasen la hierba, la que quedaba, porque recordemos que en el toque de trompeta se destruyó, se quemó una tierra, se quemó la hierba verde, y aquí nos anuncia que no se metieran con la hierba, sino que fuesen a hacerle daño a los hombres, que no se metieran con los árboles, que no se metieran con la vegetación, sino que solamente se metiesen con los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto es de meditar, porque cuando se está observando, cuando el apóstol está viendo estos acontecimientos, está haciendo mención de estos acontecimientos, y la orden a estos seres es que no dañaran los árboles, la vegetación, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Quiere decir que los que estaban ante estas situaciones que se estaban pasando, estaban los escogidos de Dios aún en la tierra. Entonces esto echa a un lado el rapto de que los escogidos no van a ver ninguna de estas situaciones, de estos toques de trompeta, porque aquí precisamente le están diciendo que solamente martirizara, torturara a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y le fue dado que no matasen a los hombres, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era así como un tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y realmente es duro, porque escuchando a personas que han sido picados por un escorpión, el dolor es intenso, y no es un dolor momentáneo, sino que pasan los días y las semanas y siguen esos dolores, unos calambres horribles que dicen que es espantoso. Bueno, fíjense lo que está reservado para aquellos que no tienen el sello de Dios. ¿Cómo serán atormentados? Es lo que está mencionando acá el capítulo. En aquellos días, en estos días del fin, días de gran prueba, los hombres malvados tratarán
de buscar la muerte. ¿Cómo será? Que tratarán de suicidarse, pero la muerte no la van a hallar. Desearán morir, pero la muerte, imagínense, huirá de ellos. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo nos detalla? Y esto es esto es un interludio de los sufrimientos que tendrán aquellos que no aceptaron el plan de salvación. Porque no es que va a ser este castigo y ya, después muere. No, después de esto viene el castigo eterno, que ahí será por siempre y para siempre. Nos describe el aspecto de las langostas, que eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían así como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Imagínense la manera en que se interpreta o se describe. Las langostas simbolizan seres demoníacos y los escorpiones es un símil para un dolor agudo. Es horrible. Las picadas, dice, pues. Nos dice que ellos debían estar sufriendo esta persecución de las langostas por un espacio de 5 meses, que representan un periodo limitado de tiempo y que corresponde al tiempo de vida de una langosta, precisamente. Ese tormento el cual experimentará, y el propósito no es de destruir a los hombres, sino de llevarlos al arrepentimiento. Estas langostas parecen realmente pequeños caballos, y la descripción simbólica intentan aterrorizar al lector cuando nos describe de qué manera, qué aspecto tenían estos animalitos. Como ustedes han visto, las langostas parecen como grillos, pero más grandes. Cuando nos describe que su coraza era como coraza de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros que corren hacia la batalla. Tenían unas colas como escorpiones y también aguijones, y en esas colas tenían el poder para dañar a los hombres durante el tiempo de vida de un animalito de estos, que es aproximadamente 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Fíjense, estas no son langostas reales, sino fuerzas demoníacas bajo la dirección del ángel llamado Abadón, que significa destrucción, o Apolión, que es destructor. Una voz dice, el primer ay ya pasó, viene aquí otros 2 ayes. Y el 6º ángel toca la trompeta, y entonces allí oye una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que están delante de Dios. Una voz viene en respuesta a las oraciones de los santos. Y dice el 6º ángel que tenía la trompeta que desate a los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Desata. Dios controla la duración y la extensión de las plagas, y el Éufrates, tradicionalmente la frontera oriental del pueblo de Dios y también del Imperio Romano, y el río Éufrates es un límite simbólico de las fuerzas del mal. Fueron desatados los ángeles para dar lugar a la conflagración espiritual universal. Cuando dice, y fueron desatados los 4 ángeles, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Juan dice, yo oí su nombre, es su número. Juan no es capaz de contar los 200 millones, obviamente. Él no es capaz de contar los 200 millones de integrantes de esta caballería demoníaca. De nuevo, la descripción intenta, por supuesto, aterrorizar. Es decir, él escuchó, pero no fue que él los contó. Esta batalla que se anuncia acá, el número de este ejército, 200 millones, wow. Así pues, vio él en visión estos caballos y vio a sus jinetes, los cuales tenían esa coraza de fuego. Y esa era una coraza de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¡Oh! Imagínense estas descripciones como que si fueran unos dragones cruzados con leones y con caballos. Esto que nos detalla esta plaga. Por esto, a estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre que salían de la boca de estas bestias. Pues era el poder de los caballos, estaba allí en su boca precisamente, y en sus colas, porque sus colas
eran semejantes a unas serpientes que tenían cabezas y con ellas también dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, nos detalla el apóstol Juan, se arrepintieron de todas las obras que ellos habían hecho, ni dejaron tampoco de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír y no pueden andar. Nos sigue revelando el Apocalipsis cuál es la condición de estos ídolos. No tienen vida, no son capaces de resolver las limitantes ni los problemas de sus seguidores. Sin embargo, estos hombres, pese a todas las manifestaciones que estaban viendo, pese a todas las torturas y las situaciones que estaban viendo, ninguno se pudo arrepentir. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Es decir, estos no tuvieron ese sentir de reconocer la grandeza y el poder de Dios. Entonces, el propósito de estas plagas es conducir a la gente al arrepentimiento. Ahora, su infortunado efecto es el endurecimiento de los corazones. Esta gente, pese a todo lo que vieron con las experiencias de estas plagas, no tornaron atrás. Persistieron en hacer lo malo. Y así damos por culminada entonces la lectura de este día para cerrar con estos 3 capítulos.